Bueno, buenas tardes de nuevo en este segundo partido para disputar del quinto al octavo puesto. De este segundo partido decidirá el rival que tendrá el Alcobendas para disputar este quinto puesto. Este partido disputado entre el Compañía de María y el Club Rajoy, que veremos aquí en este pabellón de Monte Alto de La Coruña, en este Campeonato de España Sub-16 femenino. Bueno, vamos a comentar las alineaciones de este partido por parte del Hockey Club Rajoy. Tenemos en portería a Sara Canaval y luego con el número 2 a Julia González, con el número 4 a Antía Rivados, con el número 8 a Martina Barros y con el número 16 a Uxía Pereiro. Por parte del Club Compañía de María tenemos en portería a María Hernández y en pista tenemos con el número 12 a Marta Vilas, con el número 7 a Paula Jiménez, con el número 9 a María Sáenz y con el número 2 a Sofía Martínez. Mucho ruido hoy en Monte Alto, mucho ruido que hace la afición aquí. Si se nos escucha poco, intentaremos gritar un poco más, pero es que esto ya es imposible. Teníamos ya este primer ataque que tiene ahora Compañía después del primero de Rajoy. Bola que lleva Marta y las dos aficiones de aquí de Galicia, una de La Coruña, una de Santiago, armando barullo y haciéndonos disfrutar de este Campeonato de España aquí en nuestra ciudad. Contraataque que saca Rajoy, la lleva Uxía, tocando atrás para Antía, el 3 para 2, consigue despejar María. Bola que ponía ahora Julia, vuelve a recuperar Compañía, se va Marta sola contra el mundo, contra Andrés, recuperó bien Uxía. Bola que tiene ahora Antía, saca Rajoy. Sigue jugando Antía, le da calma al juego, tocando atrás para Martina. Tocando para Julia, el disparo de Julia, amenazando ya la portería de Compañía. El conjunto de Santiago, recuperó bien Sofía, tocando ahora para Paula. Sigue Paula con la bola controlada, se escapa de su marca. El disparo de Paula, detiene bien Sara. Sí, Sara, recupera Rajoy. Sara, que si me equivoco es el primer partido que sale titular, ¿no? Sí, normalmente estaba jugando todas las segundas partes, excepto en el partido que veíamos hoy por la mañana, que lo jugó entero Joana. Bueno, el primer partido en el que sale titular, Sara, que también tiene un grandísimo nivel, y veremos si es capaz de dar la talla que de ella se espera en este partido. Juega ya Antía atrás para Uxía, ante la presión de Marta. Juega ahora Antía, se intentaba escapar, recuperar a Paula. Sale a la contra, 2 contra 4 en Compañía, siendo muy valiente el conjunto de La Coruña. Y ahora juega Paula atrás para María. Sí, recordemos que estos dos equipos se han enfrentado hace apenas 2 o 3 semanas en la final A4 gallega, en el partido en el que Compañía ganó 1-0 al Rajoy, con el que se proclama campeón gallego. Sí, vemos que están a un nivel similar, partido muy igualado, ya fue igualado aquí en la final de la Final Four, y durante toda la liga ha sido gano yo, ganas tú, gano yo, ganas tú. Al final yo creo que se impone el que mejor está, tanto en efectividad como el que más fuerte está en la portería en ese momento. Luego es un partido igualado en el que los equipos van a tener ocasiones, y lo que dices tú, va a ganar el que meta la ocasión más clara, porque probablemente es el partido de pocos goles. Sí, suelen ser partidos apretados, y bueno, veremos cómo sale hoy aquí. Decir que Monte Alto es una pista que a priori debería de beneficiar al Rajoy por el material del que está hecha, parquet igual que Vite, pero también en la Final Four veíamos que beneficiaba más al Compañía, se sentían muy cómodas, y con este ambientazo está claro que ambos equipos van a dejar absolutamente todo en la pista. Vemos que sale ya Martina con la bola controlada, se ofrece Uxía, esa bola que le llega a Uxía no consiguió controlarla, pero ahora sí la tiene en fondo ante la presión de dos jugadores de Compañía. Consigue llegar Antía a esa bola,
Se la acaba llevando Paula. Juega para María. Sigue María con la bola, el 1 para 1. El disparo rapidísimo de María. Detiene bien Sara. A la portería de Rajoy, porque es una jugada que normalmente ahí no te esperas que vaya a ir la bola a portería, te esperas que siga conduciendo o busque incluso el segundo palo. Pero no que busque un tiro directo a portería. Está claro que buscas ahí, no es que busque un pase o que busque incluso la entrada individual, pero no un disparo. Ojo a la entrada de Julia. Se intentaba escapar ella contra dos. No fue capaz de llevarse a sus marcas. Y ahora vuelve a tener la posesión compañía. Jugaba ya Paula para María. Sigue María con la bola. Tocando atrás para Sofía. Juega con María. Busca el chut. Rebotaba en Martina. Bola que se iba al fondo. Recupera Paula. Sigue manteniendo la posesión Compa. Juega atrás. La lleva María. Sigue María. Se le ofrece Marta. La da al otro lado para Sofía. Controla Sofía. Se le va largo el control. Pero mantiene la bola. Ahora sí encima va Antía. Consigue llevarse la bola. Recuperó bien Paula. Ojalá la contra. El 2 para 2. Sale Paula. Tiene a María de frente. Buscaba ese pase. No llegó a ningún lado. Sí, Paula es un jugador que sale muy rápido a la contra. Y junto con María, la verdad, salen súper rápido. Y a ver, Rajoy tendrá que estar atento a esas pérdidas que le puedan llevar a cualquier contra peligrosa. Sí, está claro que son jugadoras muy rápidas. Yo creo que todo el equipo de compañía es un equipo con muchísima velocidad y mucho poderío físico. Y está claro que Rajoy tiene que tener mucho cuidado con esas contras. Quizás es la opción más fuerte que tiene compañía. Se pasa al medio, consigue cortar Julia. Intenta salir Lucía a la contra, no es capaz, recupera Julia. Juega con calma ahora Rajoy. Bola para Antía, la pica, se consigue ir. Se intenta escapar entre dos. Vuelve a jugar atrás, la tiene Martina. Sigue Martina entre tres jugadores de compañía. Bola para Antía, el disparo. Consiguió detener María Hernández. Tuvo la segunda oportunidad. Lucía volvió a parar la portera de Compa. Sí, otra parada más de María. Fue incluso mucho más clara la segunda oportunidad que la primera. Y ahora cuidado ahí el tiro de compañía que se fue por nada afuera. Sí, le pegó bien Marta buscando ese segundo palo. Se fue por muy poco. Bien ahora Antía, el 1 para 1. Ojo, llega la ayuda a Marta a defender. Defendió muy bien María. Se quedó Antía sin espacio y la toca atrás para Martina. Vuelve a jugar el Rajoy, intentando abrir un poco la defensa de Compa. La lleva Julia. Jugando para Martina. Sigue jugando Martina. La intentaba poner dentro, no fue capaz. Recuperó Sofía. Vuelve a traer la bola Antía. Sigue ahora el Rajoy con la posesión. Juega atrás para Julia. Sigue jugando Julia, el disparo. Rebotaba en el stick de María. Bola para Compa. Saca ya Marta esa bola, tocando para Paula. El disparo de Paula detuvo bien Julia. Saca la contra Rajoy. 2 para 3. Se incorporaba Lucía a esa contra. Colgaba la bola Antía para que rematase Julia. No fue capaz de llegar. Jugó atrás para Martina. El disparo de Martina. Detiene bien María. La lleva ahora Marta. 3 contra 3. Están en igualdad. Toca María para Marta. Sigue Marta. Esa entrada. Detiene bien Martina. Saca la bola Rajoy. La segunda falta ya del Rajoy. Una lleva compañía. Por ahora estamos viendo un partido de contraataque, idas y venidas por parte de los dos equipos. Dura muy poco la bola los dos equipos, pero porque buscan muy vertical el partido. Y sobre todo, a veces hasta buscan contras en inferioridad. Están buscando 2 contra 3 o igualdad como el 3 contra 3 ahora de Compa. Recupera la bola Paula. Está claro que ambos equipos quieren marcar un gol para ponerse ya por delante e intentar empezar a asegurar el partido. Recuperó bien Antía. También un partido con un ritmo así, de tanto contraataque, yo creo que primero beneficia al compañía y segundo es muy complicado aguantarlo así. Me parece imposible pensar que puedan estar los 40 minutos y ninguno de los dos equipos a este ritmo. Bola que lleva ahora Martina, jugando con Julia. Sí, a intentar. Con más velocidad sacando las contras, esté jugando que sea un partido muy rápido y que aguanten más que el Rajoy en este tipo de juegos.
Sí, compañía tiene un físico espectacular. Todas las jugadoras están a un grandísimo nivel físico. Y madre mía, ese remate de Marta, picaba bien la bola entre dos. Consiguió rematar, detuvo bien Sara. Bola que se lleva la Rajoy. Intentaba jugar Julia, recuperó bien Paula. Sigue este partido estilo ping-pong. Voy y vuelvo. La cuelga ahora María. No llega a ningún lado. Recupera el Rajoy. Sale Antía. 1 contra 3, sola contra el mundo. Intentaba escaparse con un autopase. Recuperó bien Paula. Estuvo muy rápida la capitana de compañía. Se intenta escapar Paula. Y el remate detiene Sara. Muy bien colocada la joven portera del Rajoy. Bola que tocaba ya Mabel. Jugando con María. Intentaba ese pase para Paula. No llegó. La tiene Julia. Juega para Antía. Compañía que ya ha hecho un cambio. Y Rajoy mantiene al 5 titular. Sigue se va Mabel. Intentaba robar Julia. Ahora sí la tiene Martina. Conseguía recuperar esa bola. Y el pase largo para Uxía. La lleva Paula. Se frena. Empieza a jugar compañía. Sí, llevamos 10 primeros minutos de partido. Los comentarios muy locos. Los dos equipos en ataque totalmente. Quizás sea el momento de empezar a calmar un poco esto y buscar alguna Y empezar a jugar. Sí. La lleva María. Tocando atrás para Paula. Sigue jugando Paula. Se escapa de su marca. La cambia para María. La pone dentro. No consigue rematar Marta. Sigue jugando compa. La lleva Paula. Cambiando la bola para María. De nuevo Paula. Jugando atrás para Mabel. De nuevo con María. Y hay pasivo. Parece mentira con los 10 minutos que llevamos ahora jugados que se haya llegado a un pasivo ya. La primera bola que intenta compañía mover un poco más. Lo ataca un poco más largo y llega al pasivo. Bola que pone en juego ya Rajoy. La lleva Antía. Jugando para Martina. Tocando con Julia. El disparo de Julia. Bola que se va elevada. Recupera Marta. Juega para Paula. Sigue Paula con la bola en velocidad. Encara a Noa. Veamos ahí ya ese cambio en Rajoy. Entraba Noa sustituyendo a Uxía. Sigue jugando compa. Juega afuera. Llegó bien Julia y hay patín. Patín de Rajoy, bola para compa. Bola que pone ya en juego María, tocando atrás para Marta. Sigue Marta. Buscaba ese primer palo, bola que salía por detrás de la portería. Sigue Marta. Pelando bien a la Rajoy. Recuperó Julia. Se frena. Empieza a poner orden. Empieza a jugar Rajoy. La lleva Martina. Tocando atrás para Julia. Vuelve a tocar Julia, atrás para Martina. Sigue Martina. Vuelve a jugar con Julia. Tocando para Noa. Juega atrás para Julia. El disparo de Julia rebotaba en la mano de Mabel. Salía hacia el fondo. Recuperó a Antía esa bola. Peleando ahora con Nuria Ares. Sigue Antía. Recuperó Ares. Sigue jugando Nuria, sale en velocidad. Tocaba Ares atrás para María. Sigue María, recuperó bien Antía. La robó limpiamente.
Sola contra el mundo, se va contra dos. Se intenta ir por el medio. Quedó enredada esa bola en el patín de la jugadora de compañía. Salía sin siquiera ver ella dónde estaba la bola. Rebotada en su patín y sacaba la contra compa. Recuperarla bien Rajoy. Bola larga que daba Noa para Antía. Sigue Antía entre dos. Se intentaba escapar, no es capaz. Bola que se le va al fondo. 14 minutos de partido que llevamos, un montón de ataques. Y la verdad es que tampoco ha habido ninguna ocasión muy clara. Veremos ahora. Se va Marta, el disparo, fácil para Sara. No hay ninguna ocasión con grandísimo peligro. Que es así, que paran fáciles las dos porteras, pero ninguna que digamos que está a punto de haber un gol, un palo, nada muy claro. Y eso es una muestra más de la enorme igualdad que hay entre sus equipos. Sí, tanto ofensiva como defensivamente están, yo creo que muy parejos. Juega Antía atrás para Julia. El disparo de Julia. Sale desviado. Bola que consigue recuperar Antía. Sigue jugando Antía. Salía derribada la capitana de Rajoy, pero sigue peleando la bola. Se intenta escapar entre dos. Hay falta. Y caía Nuria Ares para intentar escaparse la capitana de Rajoy, Antía, entre esas dos jugadoras. Bola que juega ya, no, atrás para Julia. Sigue Julia. Fácil para María. Sigue jugando ahora compa. Funcionando la presión de compañía. Sigue Martínez, intenta ir hasta entre tres jugadoras. Sigue pegando la bola. Hay bowling, esa bola quedaba retenida en la valla, no era capaz de sacarla ninguna de las dos de ambos equipos. Recupera bien ahora la compañía, la lleva Claudia tocando rápido para Paula. Como comentábamos en la mayoría de los partidos de compañía, casi todas las bolas de ataque pasan por esta jugadora, por la capitana de compañía. Bola que lleva Claudia. Se resbala, se cae. Recupera Rajoy. La lleva Uxía en velocidad. Intentando escaparse de su marca. Hay falta en ventaja. Sigue Uxía. Intentaba llevarse esa bola, no fue capaz. Ahora Paula a la contra. El disparo. Detiene bien Sara. Posesión que consigue llevarse Rajoy. La lleva Julia. Recuperó Paula. Esa bola para Nuria Ares. No fue capaz de recibir bien, pero mantiene la posesión. Sigue jugando Nuria. Tocando ahora para Paula. Se revuelve Paula. Tiene que tocar atrás. La toca con Claudia. Se intenta
Intentaba escapar Claudia, recuperó bien Uxía. Intentaba darle la bola a Noah. La echó fuera y hay tiempo muerto. De vuelta a este tiempo muerto. Ruido Monte Alto anima a las dos aficiones. Recuperaba ahí Rajoy. Vuelta la bola para la compañía. La lleva Marta. La picaba, se le fue de caño a Martina. El remate que consiguió parar Sara Canaval. Pero volvió a recuperar rápidamente compañía. Una bola que no acaba dentro de milagro. Sí, poco le faltó. Estuvo muy rápida Sara para tapar ese disparo. Y ahora vuelve a recuperar el Rajoy. Bola para Martina. Jugando con Julia. El disparo de Julia rebotado en el stick de Nuria Ares. Recupera Antía. Y hay falta. Tenemos ya ahí la cuarta falta de compañía. Bola de Martina. Jugando atrás para Julia. El disparo de Julia. Detuvo bien María. Y vuelve a tener la bola Rajoy. Bola que pone ya en juego Rajoy. La lleva Martina tocando con Uxía. Sigue jugando Uxía atrás para Julia. Sigue Julia en campo propio, la cruza. Bola que llegaba para Uxía, recuperó bien Nuria Ares. Encima Antía, le ganó la posición. Sigue Antía y hay falta. Quinta falta de Compa. Y un partido tan igualado puede decirse perfectamente por la posible décima falta. Sí, efectivamente, y viendo que lleva una racha seguida, que tengan cuidado. Detuvo bien ahora, fácil para Sara. El disparo de Paula. Se escapa ahora Uxía. No fue capaz de dar un disparo potente. Bola para Marta. El segundo palo para Paula. Detuvo Sara. Acabó echando esa bola fuera Martina. Bola que dio Julia ahora para Antía. Se intentaba escapar Antía, lo consigue. Se intenta volver a escapar de Claudia. No es capaz. Llegar a la posición. Bola que lleva Martina. Juega Martina. Bola para Uxía. Sigue Uxía. Y descentraba. Lo que yo creo que es un golpe en algún metal, ¿no? Porque no suena silbido, pero sí que se confunde con el pitido del árbitro. Se frenó en seco. Y ahora bola para Rajoy, tocado en el suelo. Marta esa bola.
Advierte efectivamente el árbitro de la posibilidad de que suene en la grada algo similar a un pitido suyo. Que estén atentas, que no se confundan y que no se engañen, ¿no? ...40 segundos para irnos al descanso. Bola que recibe ahora Uxía. Se consigue escapar. Llega Claudia a la ayuda. Intenta recuperar esa bola. Consigue llevarse la compañía. La lleva Nuria. Tocando rápido para Paula. Se escapa a Paula. Recupera muy bien Uxía. Y ese caño consigue escaparse. Sigue Uxía. Recuperó Paula. Y nos vamos a los últimos 10 segundos de esta primera parte. El disparo de Paula, precipitado. Bola alta, despedida por Claudia. El disparo de Pablo era muy bueno para acabar con esta primera parte. Le rebotó la Julia Rajoy y el segundo remate compañía acabó haciendo la Aguantaba Julia la bola. Final de esta primera parte. 0-0 en el marcador. Un guión muy similar al de la Final Four. Nos vamos al descanso y volvemos en menos de 10 minutos.
Ya de vuelta para esta segunda parte del compañero de María Rajoy. Este partido que decidirá quién juega para el quinto puesto y quién será el rival de las Alcobendas mañana por la mañana. Y bueno, quién será también el rival del Bierzo en el primer partido, que es de las 9. Y no cesa el ruido aquí en Monte Alto, sigue animando a las dos aficiones. Detiene ahora bien Sara este disparo. Sigue jugando compañía. Bola que lleva Paula. Bola que pegaba en el patín. Posesión ya para Rajoy. Recuerde para Rajoy de blanco a nuestra derecha y compañía de azul a nuestra izquierda. Ahí Marta en esa jugada junto con Martina. Hay pasivo. Bola para Compa. Sí, no, las vemos subiendo ya a presionar a toda la pista. Intentando llevarse este partido por las buenas o por las malas, yendo a por todo. Lleva la bola Paula, recuperó bien Julia, tocando para Antía, se escapa Antía con 1 para 1, intentaba ese autopase y se le fue el largo. Consiguió recuperar ahora compañía, recuperó bien esa posición Paula para llevarse esa bola. Ojo ahora compañía, buscando ese ataque ya directamente a puerta. El pase para Sofía, tiene que jugar atrás, tocando con María. Sigue jugando María ante la presión de Uxía. Intentaba jugar María, cambiarla de valla, no fue capaz. A encontrar una compañera, sí llegó Paula, tocando atrás para Marta. Sigue Marta, le decía el bloqueo de Sofía en la mismísima escuadra. Tocó Cruzeta, bola que se fue fuera. Recupera el Rajoy, vaya disparo de Marta. ¿Cómo podía haber hecho ahí, Bola que fue la mismísima escuadra, tocó en la cruceta también, la suerte a veces influye y se iba fuera esa bola. Ojo ahora, la contra, 2 para 2, escapa Paula entre las dos jugadoras de Rajoy. Bola que le queda atrapada a Sara. Y hay bullying, no, hay penalti. ¿Cómo penalti? Penalti por retener la bola contra la guarda de la portera. Bola que le queda entre la guarda y el stick y que Sara decide poner entre retener la bola y darle un poquito para acá. Penal de favor de compañía que lanzará Paula, la capitana. Y que puede dar la ventaja a compañía, puede poner el primer gol en el marcador. Veremos cómo responde Sara ante el penalti. Dispara Paula, gol. Gol de compañía. Se pone por delante de la Coruña. Y ánimos para la capitana de compañía, lanzadora de este penalti, autor de este primer gol del encuentro. Bola que lleva Martina, buscaba el disparo, quedó muerta, ¡gol! ¡Gol de Julia! Vuelve a poner el empate en el marcador Rajoy. Gol de Julia después de ese disparo de Martina. Vuelve a poner el empate Rajoy. El conjunto de Santiago. Nada más sacar después de este gol. Y ahora sí ya
Ya parece que se desmorona el pabellón. Todo el mundo animando, tanto de un equipo como de otro. Y a nosotros que ya nos está costando hasta escucharnos a nosotros mismos. Se equivocaba María ahora en ese pase. Recuperó Julia, autora de este gol de Rajoy, segundo del encuentro. Se escapaba ahora Martina después de recibir de Julia. Sigue Martina tocando atrás para Julia. Se van a agotar los 10 segundos. Se cierra Julia, efectivamente pasivo. Y parece que tenían un poco estudiado esas jugadas de saque que tanto le gustan a Richie. Y un poquito la suerte al quedar esa bola después del rebote en María Hernández, la portera de compañía, y consiguió rematar Julia de forma totalmente limpia. ¡Madre mía! ¡Qué golazo de Marta! Ese arrastre desde casi medio campo, que la pone en la mismísima escuadra. Segundo gol de compañía, se vuelve a poner por delante el equipo de Coruña. Sí, después de estos 3 goles ya en apenas 2 minutos. Juega ahora Antía. Patín. Bola para Rajoy. Intentaba jugar rápido Rajoy. Les dice el árbitro que no, que frenen, que tiene que estar la bola parada. Pide ahora Uxía a la distancia. Juega ya Rajoy. Martina tocando atrás para Julia. Sigue jugando Julia, busca el disparo, la tiene Antía en el medio. Se revuelve en la frontal del área. Intenta buscar un espacio para disparar. Todas las jugadoras de compañía presionar a la capitana Rajoy. Sigue Antía. Recupera bien Uxía. Se intenta escapar, bola que le queda a Antía. El 2 para 1. De nuevo para Uxía. El arrastre. ¡Gol! Gol de Uxía Pereiro. Se ha vuelto totalmente loco el partido. Vuelve a empatar el Rajoy. Vuelve a sacar fuerzas el equipo de Santiago para poner este 2-2 en el marcador. Bola que lleva ya en compañía, la daba María para Paula. Amagaba el disparo, tocando para Marta. Se la recupera Antía. Le robó bien la cartera. La capitana del Rajoy. Sigue jugando Antía, poniendo calma. Tocando para Martina. Sigue Martina, la entrada por valla. El arrastre que no fue capaz de encontrar puerta. Intentaba seguir con la bola Martina. Le robó bien la cartera a Paula. Juega ahora la capitana de compa. Se intenta escapar. Se frena. Poniéndole mucha calma ahora al juego de compañía. Marta se la robó ahora Antía. Intenta hacer la contra. Antía sola contra el mundo. Se tiene que frenar, no tiene espacio. Se escapa por el centro entre las dos. Juega atrás, bola para Julia. Entre dos, no le sale bien. Recuperó Sofía. Vuelve a recuperar Julia. Jugando para Martina. Vuelta la bola para Julia. Sigue Julia, el disparo. Detuvo María. Vuelve a tener otro nuevo disparo de Julia María. Se revolvía Antía dentro del área. El remate. Consiguió sacar María de nuevo. Increíble la portera de compañía. Lleva la bola ahora María. El disparo fácil para Sara. Despejó, salió lejos. Sigue Uxía la presión. Cogiendo posiciones defensivas en Rajoy. Recuperó bien Antía. Vuelve a traer la bola a Marta. Tocando atrás para Sofía. Juega con Paula. Sigue Paula. Se escapa de su marca. Sale Julia a la ayuda. Sigue Paula con la bola. Tiene que tocar atrás. La da para Marta. Se intenta escapar Marta. Y hay falta. Falta de Rajoy. Que es una falta, un derribo. Se puede interpretar como tarjeta o no. O sea, ¿tú qué opinas, Lorenzo? Tampoco fue una falta. Que era falta. Desde aquí arriba sí se puede interpretar como azul, pero bueno, no hay protestas tampoco. En el banquillo la habría protestado.
Efectivamente. Bola que se va ya Marta. Sale a la esquina. Recuperó bien Julia, tocando para Martina. Ahora rápido para Uxía. Intentaba salir a la contra de Rajoy, no fue capaz. Recuperó María. Volvió a perderla ante las jugadoras de Rajoy. Antía la dejaba atrás para Uxía. De nuevo atrás para Martina. Sigue Martina con la bola. El disparo. Bola que se va desviada. Posesión para Compa. Bola que lleva a Paula. Sigue jugando Paula. Bola que intenta poner dentro para Marta. No es capaz. Consigue llegar Marta a esa bola. Toca atrás para María. Sigue jugando María. Hay dos bloqueos incluso. Intentaba dar esa bola a Paula. Se va ahora Antía sola contra María. 1 para 1. Se intenta escapar. Consigue robarle María, pero sigue Antía con la bola. Se precipitó con ese disparo. No fue capaz de encontrar puerta. Posesión para Compañía. Sí, de forma totalmente vertical. Para Paula, bola para Marta. Ese remate que fue por el lateral de la portería. Y sube la presión en Rajoy. 2 a por la bola. Sigue Paula. Consigue llevarse la bola entre dos y hay falta de Rajoy. Saca ya la bola Compañía. Atrás jugando Paula para María. Sigue María con la bola. Intenta aguantar 2 jugadores de Rajoy de la presión. La roba Julia. La recoge Antía. Sigue Antía con la bola. Tocando para Martina. Jugando Martina al fondo para Uxía. Sigue Uxía, se intenta escapar. No es capaz, se frena. Intenta irse entre dos. Viene ahora altísima la presión de Compañía. Yendo 2 a valla. Y sacó un bullying. Bola que se lleva Claudia. Patín. Viene esa bola atrás para Martina. Ahora jugando con Antía. Sigue Antía, el disparo. Fácil para María. Recupera Uxía. Tocando atrás para Julia. Sigue Julia. Tocando con Uxía. Se intenta escapar. Recupera bien María, bola larga para Marta. Consiguió robarle Julia esa bola, pero mantiene la posición Compañía. Ahora sí vuelve a robar Julia. Y la bola que le queda para Martina. Sigue jugando Martina. Se escapaba de Marta, toca atrás para Antía, tocando para Julia. Recupera Compañía. Bola que tocaba Paula jugando con Marta. Intentaba poner al medio para María, no es capaz. Recupera Martina, se intenta escapar. Bien llegado por Claudia. Sigue Martina con la bola. Toca para Uxía. Se intenta escapar en velocidad por valla. La pone dentro, recibe Antía. Está dentro del área. Se revuelve. No consigue rematar. Mantiene la bola la jugadora del Rajoy. Y ahora robó bien Paula. Consiguió mantener ahora la bola Antía, capitana de Rajoy. Bola que juega atrás para Martina. Sigue Martina. Se escapa. Increíble ese disparo. Buscaba el segundo palo. Podía haberla tocado Antía también. No fue capaz. A la bola larga de Paula. Llega Marta al arrastre. Se va afuera. Nunca sabes hacia dónde van a ir ni cómo van a ir de fuerza, con lo cual es muy complicado para la portera llegar a esa bola. Busca el disparo Antía, no consigue recibir Martina, sácalo a la contra, Compañía, sale María con la bola, se intenta escapar, pisa área para adentro, detuvo Sara, detuvo bien Sara, y bola que lleva ya Antía, juega atrás para Martina. Tocando con Uxía. De nuevo Uxía.
Sigue jugando. Toca atrás para Martina. Juega otra vez con Uxía. Se le escapa esa bola al fondo. Encima María la presión. Intenta darle Uxía al medio para Antía. Recibía esa bola Antía muy flojita. Y al final acabó recuperando Compa. Tocaba María atrás para Marta. Sigue jugando Marta. Se intenta escapar esa galopada por valla. Salió bien Julia. A cortar esa bola. Se escapa Julia. Se intenta escapar ella sola. Vuelve a frenar. Se toca atrás. Bola para Uxía. Sigue jugando Rajoy. Era un ataque un poquito más posicional, más pausado. El disparo de Uxía. Bola dentro para Antía. La elevó. Tocaba en Martina. Sigue Rajoy con la posesión. Martina adentro. No consigue rematar Antía. Sale Marta. Entre dos. Intenta escapar. Bien Julia ahí. Saliendo a cortar. Bola que queda atrás de la portería. Consigue llevarse a Marta de nuevo. Sigue Rajoy a la presión. Se nota ya el cansancio. 8 minutos y medio para el final de este encuentro. Y sigue el empate. Una prórroga de 2 partes de 5 minutos más. Lleva Paula la bola. Tocando atrás para María. El bloqueo de Nuria, el disparo de María. Tenía la portería vacía, estaba completamente sola. Se enredaron efectivamente entre las dos jugadoras de compañía, entre Paula y Claudia. No supieron muy bien qué hacer y acabó yéndose fuera esa bola. Y ahora hay posesión para compañía. Bola que recupera ya Rajoy. La lleva Julia en velocidad ante Nuria Ares. Toca Julia para Martina. Le estorbaba un poco el árbitro Martina. Consigue llevarse la bola igual. Sigue jugando Martina. Amenaza con el disparo. Pega en Paula. Consigue llevarse esa bola. Ahora Nuria Ares. Recuperó bien Antía. Vuelve a tener la posesión con Rajoy. Se escapa Antía entre dos. Sigue Antía. Se va de Paula. Intentaba el disparo. No fue capaz. Siguió sin espacio. Tocó atrás. Bola que tiene Uxía. El disparo de Uxía. Detuvo Nuria Ares y ahora hay patín y posesión para Rajoy. Bola que tocaba ya Uxía, atrás para Julia. Se enreda Julia, recula, toca de nuevo para Uxía, la deja pasar. Ahora sí se la lleva, encara hacia Nuria Ares. Vuelve a tocar atrás para Julia. Busca el disparo Julia, dentro Antía. Detuvo bien María Hernández. Tocaba ahora Claudia para María. Y hay altura de compañía. Celebraban ya el gol. Gol que no es válido. Bola que saca ya Rajoy. Sigue jugando, esa bola larga para Antía. Sigue Antía. Le roba bien la bola a Nuria Ares. Pero consigue llegar Julia después de que se cayera Nuria sola. Sigue Julia aguantando la bola ante la presión de Nuria. Bola atrás para Martina. Toca para Uxía. Larga esa bola para Uxía. Se resbala, se enreda Uxía. Llegó Antía para darla atrás para Martina. 6 minutos y medio para el final de este encuentro. Sigue tocando Rajoy, pasivo 5 segundos. No consiguieron sacar rápido esa bola. Y hay posesión de nuevo para Compa. Y efectivamente vemos que compañía sigue presionando muy arriba. Y hay falta por no respetar la distancia, ojo. Efectivamente, la sexta falta de Rajoy ahora. Empate, la única falta. Bola ya de Paula atrás para María. Sigue jugando María, intenta poner dentro, rebota en el patín de Julia. Se escapa ahora Martina. Intentarán sacar la otra contra. Se frena Martina. Sigue entre dos, toca para Uxía. Sigue jugando Uxía, recuperó bien María, pero ahora vuelve la bola para Julia. De nuevo con Uxía.
Mal control ahí de Uxía, no consigue llevarse bien esa bola. Y posesión que tiene Compa, la lleva Nuria Ares. Sigue patinando Nuria, encima la presión de Antía. 10 segundos, posesión para Compa, digo para Rajoy, perdón. Pasivo de Compa. Sí, efectivamente, eso es algo que ya no se reinicia. De hecho, no se reinicia absolutamente nada. Lo único, pues el tiempo que se suman, los 5 minutos de cada parte serán los que se juegan. No. Pasaría tener que aguantar 5 minutos y pico sin hacer 4 faltas a pasar 14 minutos y pico sin hacer esos faltas. Efectivamente. Bola de Julia tocando para Martina. Ojo, puede haber pasivo. Se enreda Martina. Se entretuvo un poco aguantando esa bola. Los últimos 3 ataques han acabado con 5 y con 10 segundos. Bola ya que lleva María. Juega para Paula. Sigue jugando Paula. Intentaba encarar. No, la acaba dando para Claudia. Juega Claudia. Toca atrás para Paula. El disparo de Paula. Bola que se va al lateral. Y recupera Martina. Posesión de Rajoy. Sigue jugando Martina. Bola para Uxía. Perdía esa bola Uxía. Manos de Nuria Ares. Sigue Nuria. Se intenta escapar. Llega Martina. Sigue con la posesión Nuria. Se escapan de las dos del arrastre. Llegó bien Martina a tapar el disparo. Bola que se iba arriba. Y ahora recupera Rajoy. Se equivocaba Nuria que se pasa atrás. Sigue Antía sola contra el mundo. Las 4 jugadoras de compañía enredándola. Estaban rodeando a la capitana de Rajoy. Las 4 jugadoras de Compa. Las 4 jugadoras de compañía rodeando a Antía. Bola que tocaba ya Uxía para Martina. Sigue Martina, la pone dentro. Detuvo bien María Hernández. El 2 para 2 ahora de Compa. Sale Paula en velocidad. Sigue Paula, se escapa de Uxía. El disparo. Detuvo Sara Canaval. Y hay bullying. Madre mía este partido. Recupera bien Claudia ante ese bullying. El disparo, tapa bien Uxía. Sigue Uxía ante Nuria Ares. Pelean las jugadoras de Rajoy. Se la lleva Antía. Tocando rápido para Julia. Julia en velocidad. Se tiene que frenar. Tocando para Martina. Tiene espacio. Puede disparar. Busca el chut. Fácil para María. Ese chut que iba abajo. Bastante sencillo para la portera de compañía. La lleva a Nuria. La presión de Rajoy a toda la pista. Sigue subiendo Martina en la presión. Le apoya también Antía. Pasivo. Surte efecto la presión de Rajoy. Y acaban consiguiendo esa bola mediante un pasivo. Fíjate el ruido que hay en el pabellón que compañía lleva 2 minutos intentando hacer un cambio y la jugadora la que llevan llamando. Cuando el estado como delegado durante 2 minutos aún no se ha enterado. Efectivamente, lo que yo comentaba, no nos escuchamos ni a nosotros mismos como para escuchar algo en la pista. Un ambiente espectacular. Esa bola atrás para Julia. El disparo de Julia en la pierna de María. Ojo, puede salir el Compa a la contra. Se escapa María sola. Consigue aguantar esa bola, se fue al fondo. La da atrás. Bola que recibe Paula. Sigue jugando Paula, se tiene que frenar. Toca para Nuria. Sigue Nuria con la bola. Recupera bien Antía, le ganó bien la posición. Sigue Antía. Se revuelve, se escapa de su marca. Amaga el pase atrás. Tiene a Martina por detrás. El pase largo para Julia, no llega. Recuperó muy bien Paula, cortando ese chut. Ese pase muy largo y llevándose ahora la bola delante de Antía. Sigue Paula con la bola. Pisaba área y hay falta. Y la séptima falta de Rajoy cuando entramos en los últimos 3 minutos de partido. Y tiempo muerto.
Finalizado ya este tiempo muerto. Posesión que tendrá compañía en una zona peligrosa. Juega ya compañía. Bola que lleva María y hay falta. Falta de compa. 7-7. Vuelven a igualarse las faltas. Igualdad de goles y a falta de 3 minutos ahora mismo. Bola larga que llegaba para Lucía, no es capaz de recibir. Juega ahora Paula. Intentaba robar esa bola Antía. Sigue jugando compañía, la lleva María. Ojo, puede disparar. Tapó bien ese disparo Julia. Posición que consigue llevarse Rajoy. Sigue Julia peleando ahora con Marta esa bola. Tocaba Julia para Martina. Sigue Martina, casi se cae. Consigue mantener la bola. Y mantuvo la verticalidad. Ojo ahora Marta, se escapa sola Marta, el disparo al penalti. Penalti para la compañía a falta de 2.25 que puede decidir el partido. Parece que efectivamente es Paula la encargada otra vez de tirar el penalti. Ya marcó el primero, este es el segundo penalti del partido. Será la encargada de volver a disparar. Será la encargada de volver a disparar. Veremos cómo reacciona Sara. Si es capaz ahora de tener este segundo penalti. Y de nuevo al mismo sitio. Dispara Paula y gol. Gol de compañía. Vuelve a ponerse el conjunto de La Coruña por delante. 3-2 en el electrónico. Juega Julia, atrás para Antía. Sigue Antía con la bola. Se escapa entre dos. Sigue Antía. Y hay falta. Falta de compañía. Y parece que se ha llevado un golpe Nuria Ares. Falta una zona peligrosa a favor de Rajoy. Pueden buscar una ensayada, pueden buscar un disparo. Y otra falta. La novena de compa. Novena falta de compañía por no respetar la distancia. El disparo de Julia. Salió bien a tapar Marta. Sigue Antía peleando con Paula. Se lleva la bola Antía. Sigue Antía. Cae derribada. Se escapa la Marta con la bola. Va contra dos. Intenta robar Julia. Sigue Julia. Ahora sale Martina a recuperar. Consigue cortar esa bola. Posición que se lleva Rajoy. 2 minutos para el final. Sigue compañía por delante. Bola que lleva Martina. Se intenta escapar Martina. Toca atrás para Julia. Sigue Julia. El disparo quedó. Detuvo María. ¡Gol! Marca ese gol Lucía. De nuevo otro disparo que queda muerto. Consigue Lucía rechace. Y el tercer gol del conjunto de Santiago. Vuelven a empatar y compañía con 9 faltas. Y segundo que decir ahora, compañía con el pasar de ser super favorito con este 3-2. Faltan 2 minutos a tenerlo bastante complicado. 3-3 y 9 faltas sin contra. Se lleva la bola Martina, después de disparo de Paula. Detuvo bien la jugadora del Rajoy. Vuelve a jugar ahora para Antía. Sigue Antía. Ahora tiene que buscar el 1 para 1.
Juega Antía. Cambiándola para Uxía. Sigue Uxía. Tiene que encarar. Se intenta escapar de Paula. Se frena. Amaga que juega atrás. Sigue Uxía con la bola. Se tiene que salir de ahí. Se equivoca. Y habrá 5 segundos. 5 segundos. Y hay tiempo muerto. Finalizado ya el tiempo muerto, a 1 minuto 10 para el final. Se mantiene la igualdad en el marcador. Y 9 faltas que la compañía, 7 el Rajoy. Pone ya la bola en juego, compa. La lleva Marta. Juega atrás para que la lleve Paula, la capitana de compañía. Tocando con María de nuevo para Paula. Sigue jugando compa, se escapa Paula. Robó bien Martina. Últimos 50 segundos. Cortaba esa bola Sara. Sigue la Claudia con la posesión. Bola que lleva María. Se intenta escapar María. Intentaba robar ahora Martina esa bola. El disparo de María. Rebota en la portera. Detuvo bien Sara, bien colocada. Consigue recuperar la bola Antía. Últimos 30 segundos. Bola para Julia. 2 contra 2. Julia encara. Tiene que buscar el disparo. La pega, se va arriba. Se intenta llevar esa bola a Uxía. Sigue peleando. Sigue Uxía. Presión para la ciudad toda la pista. Tienen que venir arriba. Se lleva esa bola Marta. Ojo, peligro. Se va Marta sola. Detuvo Sara. Detuvo Sara Canaval. Nos vamos a la prórroga. Nos vamos a la prórroga. Ha tenido Marta Vila. En los últimos segundos. Y ahora tienen, bueno, estos 3 minutos entre el final del partido y el inicio de la primera parte de la prórroga para descansar un poco, tomar aire, tomar agua y dar un poco de instrucciones los dos entrenadores de ambos equipos. Aparte de eso, bueno, 1 minuto entre parte y parte, si no me equivoco, para cambiar de campo y respirar un poco entre cada parte de la prórroga. El resto se mantiene igual. Vamos a parar nosotros también estos 2 minutos y en cuanto empiece volvemos a conectar. Efectivamente, nos vemos en 2 minutos.
preparados ya para el inicio de esta primera parte de la prórroga. Recordamos que Compañía tiene 9 faltas. Y si no me falla la vista, Rajoy lleva 7. Los dos equipos esto, quedando todavía 10 minutos de partido. Sí, es un poco esto, lo que hablábamos al principio, están igualados y se acaba de ver. Nos vamos a la prórroga. Algo dialogan los entrenadores de Rajoy con el árbitro auxiliar. Y preparados ya, damos comienzo a esta prórroga. Bola que se acaba el Rajoy, les duró poco. Lleva ahora Sofía la bola, posición para Compañía. Juega Marta, sigue jugando Marta, intenta entrar. Consiguió entrar en el área, se la lleva a Julia. Robó bien Sofía, vuelve a tener la posición Compañía. Juega Paula. Sigue Paula, intenta escapar, el disparo se va fuera por muy poco. Y posesión que recupera Rajoy. Bola para Uxía. La prórroga sigue el mismo tipo de partido que lo que hemos visto a lo largo de los últimos 40 minutos. Un partido totalmente roto, no se encuentra la contra. Sí, después de los goles de abrirse la lata, veíamos un partido de... Ya es que no es que fueran idas y venidas, era arremetidas constantes contra las dos porterías. Décima falta de Compañía. Habrá directa bastante tempranera en esta prórroga. Han pasado tan solo 2 minutos y ya ha llegado la directa. La capitana de Rajoy, la encargada de tirarla, ¿no? Sí, efectivamente, no sé, pues ya la tiene designada como lanzadora habitual. Y en una cita como esta, está claro que va a ser ella la encargada de lanzar esta directa. Las capitanas son las encargadas de tirar las bolas penales. Efectivamente. Bueno, en Compañía, por ejemplo, la directa veíamos el otro día, ayer mismo, a Nuria Ares tirar la directa. Efectivamente. Salantía, se lleva bien a María, corta bien esa bola con el palo, la portera de Compa. Muy bien, María Hernández que va a dar la oportunidad a Antía, ni siquiera de llegar a tirar. Le robó muy bien la bola, cuidado ahora. Esa bola dentro del área, ahí parecía que había de todo. Juega García al fondo. Bola ahora que lleva Paula, saca la contra Compañía. Se escapa Paula, detiene bien Sara. Fácil la portera de Rajoy. Juega Julia. Jugando atrás para Martina. Sigue Martina, se intenta escapar. Marta a la presión. Sigue Martina. Echa esa bola larga. No llega a recibir Lucía. Consigue la posesión Compañía. La lleva María. Toca ahora para Paula. Sigue Paula con esa bola. Intentes entre dos, no es capaz. Ahora Antía, el 1 para 1. Va a encarar, se la lleva Antía. Eso es, busca el disparo, detiene muy bien María Hernández. Increíble la portera de Compañía. El disparo de Julia. El remate de Antía se fue por el lateral de la portería por muy poco. Y sigue manteniendo la posesión de Rajoy. Sí, vemos a Rajoy más metido quizás en esta primera parte de la prórroga de Compañía, ¿no? Sí, lo vemos un poco más centrado en el partido, buscando mucho más peligro y generándolo.
Tocaba ahora atrás María para Paula. Sigue Paula. Muy encima de la defensa de Rajoy. Se escapa Julia. Se tiene que frenar, no tenía espacio. Vuelve a jugar Julia. Toca atrás para Martina. Intentaba cambiarla de valla, no fue capaz de pasar de campo. Hay pasivo, bola para Compa, 1 minuto 10 para el descanso de esta prórroga. Bola que tiene juego ya Compa. Juega María. Amaga el disparo, sigue María. Ante la presión de 2 jugadoras de Rajoy. Intentó separarse María. Llegó bien Usía para recuperarla. Lleva a la Julia. Recuperó rápido Paula. El disparo de Sofía se va afuera. Recupera Usía. Se tiene que frenar. Esa bola dividida en la valla. No es capaz de llevársela a ninguna de las dos. Intenta llegar a Antía. Queda atrapada entre los patines de Sofía. Posesión que recupera el Rajoy. La lleva Martina. Último medio minuto de esta primera parte. Sigue jugando Julia. Toca atrás para Martina. Sigue Martina. Tiene que frenarse, no tiene espacio. 20 segundos para el descanso. Se equivocaba Julia, 2 para 1. El pase de Paula para Marta no llega. Y mantenía la posición. De haber conseguido dar ese pase y recibirlo. Sí, podía haber rematado de primeras y buscar ahí mucho peligro. Intentaba ese disparo Antía. Acabó tocando Usía con el cuerpo. Final de esta primera parte de la prórroga. Y recordamos 1 minutito de descanso. Todo preparado para comenzar esta segunda parte de la prórroga. Veremos a ver quién se lleva esta opción al 5.º puesto. ¿Quién se lleva este partido entre los dos gallegos? Juega ya Compa, la tiene Marta. Presiona a Rajoy, se la lleva Antía. Entre dos, se intentaba ir, tocaba en el patín de Paula. Ahora intenta la contra. El compañía, el disparo de Marta, potentísimo, le queda delante a Sara. No consiguió rematar Sofía por muy poco. Y acabó despejando la defensa de Rajoy. Es una bola muy difícil de toda la portera porque cuando ve a la valla detrás, sube por encima de la portería y no le da a ella de mirarlo y va para adentro. Sí, eso a veces pasa, lo hemos visto ya en un partido de Hockey Liga, incluso de Europa, creo que le pasa a Sergi Fernández, si no me equivoco.
Efectivamente, con lo cual se ve que pasa, pero bueno, no es lo más habitual, no te lo vas a esperar. Bola que lleva Martina, tenía 3 en la presión, sacan a la contra compañía. Bola que lleva Sofía, se equivoca con el control, la lleva Antía, buena recuperación ahí de la jugada del Rajoy. Sigue Antía, tocando atrás para Martina. Le da un poquito de cambio al juego, no, dispara directamente. Bola que tiene Antía, delante de la portera, estaba dentro del área sola, sigue Antía con la bola, se revuelve. Llovieron palos para la capitana de Rajoy. Consiguió compañía evitar que se girase y evitar ese disparo desde tan cerca. Y hay pasivo. Bola para compa, 3 minutos 40 para el final de esta prórroga. Y de todo seguir así, marcharnos ya a los penaltis. Efectivamente, bola que juega compa, la lleva María. Conduce María, el disparo amenazando. La portería de Rajoy intentaba despejar Martina. Le toca en la parte de arriba de la pala del stick. Salía hacia afuera, posesión para compa. Juega ya compañía. Bola que lleva Paula. Sube a la presión el Rajoy, intentando defender cerradas. Sigue Paula con la bola, defiende bien Lucía. Intenta escapar de Antía, se escapa Paula. Salta a la ayuda Julia. Bola que daba para Claudia. Sigue Claudia. Otra vez presión de 2. Patín de Claudia. Bola para Rajoy. Toca la bola Julia. Ya no hay opción a más partidos, eso está claro. Bola que lleva Antía. Sigue Antía, tocando para Uxía. Se va sola, tiene 1 para 1. Encara Uxía, no es capaz de rematar esa bola, la dio al medio para Julia. Sigue Antía a la presión, no consigue recibir esa bola. Saca Claudia. La bola controlada, tocando ahora atrás para Paula. Rápida esta bola para que toque con María. Sigue María. El disparo. Tocó los patines de Martina, estaba quieta. Sigue el juego. Continúa ahora con la bola Antía, capitana de Rajoy. Juega con Martina. Sigue Martina. Se intenta escapar Martina. Se va entre 2. Sigue Martina. Recuperó bien Marta. Ojo, el 2 para 2 ahora de compañía. Lleva Marta la bola. La pone dentro. No consiguió recibir María, perdón. Paró bien Sara. Juega otra vez el Rajoy. 2 minutos para el final. Sigue Julia. Intentaba tocar esa bola adentro, recuperó bien Marta. Ahora recuperaba Antía. Rebotaba en el patín de María y consiguió llevarse esa bola a Julia. Hay falta de Rajoy, la octava. Y está a la 12 de la directa, tenía que tener cuidado. 1 minuto y medio para el final. 38. Un poco ajustado el tiempo. Te da tiempo todavía de hacer las cosas. Sí, es buscarlas. Al final es buscarlas. La compañía, ¿no? Deberían jugar 1 para 1. Si le sale bien, bien. Si no, sacan las faltas y punto. Juega ya compa. El disparo de Paula. Se precipita mucho. Bola que recupera Rajoy. Juega Uxía. Se intenta escapar. Recuperó bien Paula. Ojo la bola para Claudia. El disparo rebotado en Martina. Bola que sigue teniendo compa. Bola que quedaba por fuera de la red. Dando la impresión a mucha gente de que había entrado. Desde este lado parecía tal cual. El bowling que se lo lleva a compañía, la lleva Paula. Cerca ya del último minuto de juego. Juega Paula. Fuera para Marta. De nuevo con Paula. Recupera bien Rajoy, recupera Julia. Tocando con Antía. Sigue Antía. Ante la presión de Claudia. Se la lleva Claudia. Intenta recuperar Julia. Claudia contra 2. Detiene esa bola Sara. Menos de 1 minuto para el final del encuentro. Sigue jugando Julia. Se intenta escapar. Bola para Antía. Sigue Antía con la bola. Se frena. Toca atrás para Martina. Sigue Martina. Busca el disparo. Que rebota en María. Y bola que lleva compa. Claudia.
juega con con Paula, perdón. Ahora Julia recuperando esa bola, se la lleva Antía. Sigue Antía ya sola contra el mundo. Recuperó bien Marta. Bola que se lleva María, ojo a la contra. 2 contra 3, salen a la contra igual. Busca el disparo María. Ojo, su segundo palo, recuperó bien Lucía. Últimos 10 segundos. Mantiene pintado esa bola larga para dársela a Lucía. Recuperó Julia. La tiene Lucía, últimos segundos. Se va a acabar aquí. Y nos vamos a ir a los penaltis. Organizarán ahora las lanzadoras los dos equipos y nos vamos a la tanda de penaltis.
Bueno, estamos ya todo preparado para la tanda de penaltis. Veremos que el primer equipo en lanzar, por lo que parece ser la compañía, ¿no? No. Creo que va a haber cambio. Efectivamente. El primer equipo en lanzar el Rajoy. Será Julia la encargada de tirar este primer penalti de la tanda de penaltis. Y veremos cómo nos sorprende la jugadora del conjunto de Santiago. Veremos el disparo de Julia. Dispara Julia, ¡gol! Primer disparo. Hockey Club Rajoy convierte. Bueno, no lo hemos comentado, pero el Rajoy ha cambiado la portera. Efectivamente, tenemos ahí a Joana. El disparo, detiene Joana. El Rajoy ha puesto a Joana para los penaltis, que no ha jugado en todo el partido. La portera de portero podemos hacer Sara. Pero bueno, veíamos que los dos penaltis que disparaba compañía ante Sara Canaval los acababa poniendo dentro, con lo cual seguramente Rich haya decidido, ya que no han visto mucho a Joana y no tendrá muy claro dónde tirar los penaltis en este partido, habrá decidido por estrategia o por confianza, superstición o por lo que quiera Richie, pero ha decidido cambiar a la portera. Y por ahora primer penalti que dispara compañía, primer penalti que para Joana. Veremos ahora el disparo de Martina. ¡Gol increíble! ¡En la mismísima escuadra! ¡Gol de Martina! Madre mía, 2-2 el Rajoy. Vemos que el árbitro indicaba, bueno, no se verá en las pantallas porque estamos ya apuntando al penalti, pero indicaba el colegiado que está en media pista que los jugadores que ya han disparado salgan hacia afuera para poder evitar que vuelvan a disparar. Para llevar mejor la contabilidad, supongo. El disparo de Claudia, detiene Joana. Detiene Joana, 2-2 para la portera de Rajoy y 2-2 que lleva ya el Hockey Club Rajoy. El conjunto de Santiago, que si anota este y compañía falla, estará, no, de hecho 3-3 que lleva Joana Parado, si no me equivoco, entonces, ¿o no? No. 2-2. 2-2. Siempre tiran los Rajoy, efectivamente, vale, si 2-2 cada uno. Si no se mete este y falla compañía, se acabó. Tirará ahora compañía después del primer penalti fallado por Rajoy. Paula. Dispara Paula. Gol, acaba entrando. No. Da que no. Y no es gol. Parece que el árbitro está explicando que la bola da en el palo. Da en Joana, da en el palo. Y una vez ya pasa esto, se finaliza ya lo considerado el lanzamiento del penalti. Tiene que entrar de forma directa o rebotando directamente en el portero, pero para adentro. ¡Gol! ¡La pega Noa! Y ahora sí que se acabó. Victoria de Rajoy. Rajoy se va a disputar este quinto y sexto puesto con el Alcobendas. Exactamente igual que el año pasado, se disputó este mismo partido en Malgrat de Mar con el compañero de María. También se llevó la victoria Rajoy y luego jugó el quinto y sexto puesto precisamente contra el Alcobendas, su rival mañana a las 10:15. Enhorabuena al Rajoy por esta victoria merecidísima por parte del conjunto de Santiago. Y enhorabuena también por este enorme partido disputado del Compañía de María. Un gran campeonato de España que finalizará mañana para estos dos equipos
con su último partido y este gran partido que nos ha hecho vibrar y disfrutar a todos los que estamos aquí. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a preparar ya el próximo directo. Les dejamos con las imágenes finales de este partido. Gracias por estar ahí y volvemos en un minuto.